químicos se pueden realizar con base en masa, es decir, tú vas al laboratorio, por ejemplo, quieres preparar sal, cloruro de sodio. Perdón. Sabemos que el cloruro de sodio parte de sodio y cloro. Sodio en estado sólido y cloro en estado gas. Entonces, si tú quieres preparar cloruro de sodio, la sal de mesa común, que en la naturaleza ya existe, ¿eh? O sea, de hecho, la que nosotros usamos se extrae de diferentes medios donde ya está, o sea, ya nada más se purifica, pero realmente el proceso de preparación pues requiere condiciones específicas. Entonces, esta ya está formada, por ejemplo, en la sal de mar. Ahí en el mar hay esa cantidad de grandes cantidades de cloruro de sodio. También están en los suelos. Hay lugares donde originalmente, pues me imagino que eran mares y ya se secó y quedó nada más como la mina de sal. Se extrae, se purifica y es lo que nosotros consumimos. También se puede obtener por medios químicos, pero es un proceso más costoso y requiere condiciones específicas. Perdón. Entonces, como les decía, si yo quiero obtener cloruro de sodio, yo tengo sodio en estado sólido más cloro. Recordemos, de acuerdo con lo que hemos analizado, si recuerdan las reglas de oxidación, el cloro no puede estar solito. El cloro está en forma molecular, ¿sí? Entonces, va a estar en estado gaseoso y nos va a formar cloro de sodio. Debemos de primero, recuerden, de lo que estuvimos viendo anteriormente. Primero se escribe correctamente la ecuación química, después se balancea la ecuación química. Entonces hay que ver, ya vimos que podemos ponerlo de esta manera. Es correcto, pero no está balanceada, ¿verdad? Entonces, porque aquí, de este lado yo tengo un sodio, pero tengo dos cloros y acá solo tengo uno. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner aquí un 2 y aquí un 2. Ahora sí ya está balanceada. Entonces, los cálculos estequiométricos sería establecer la cantidad de masa, es decir, de masa de reactivos, que yo necesito pesar, que debo medir, ir a una balanza y medirlo, por la masa de productos que voy a obtener. Ese es para el primer caso. En el otro caso sería de cuántos moles parto y cuántos moles obtengo. El siguiente caso es, si parto de masa, tengo masa, y cuántos moles obtendré a partir de esa masa. Otro tipo de cálculo es cuántos moles tengo de determinada sustancia, ya sea de alguno de los reactivos o productos también puede ser, que por ejemplo yo pueda tener, se obtuvo de una reacción química tantos moles de tal sustancia. ¿Cuántos moles se requieren para obtener esos moles como producto? Entonces, siempre puede existir una incógnita, un valor que desconozcamos de alguno de los reactivos y productos. Por eso es importante que primero tengamos bien balanceada la reacción, que que los reactivos y productos, las moléculas estén escritas correctamente, porque si yo aquí le pongo nada más el cloro así, eso es incorrecto, porque esto sería de esta manera. ¿Sí me explico? Entonces, ya ahí cambiaría entonces lo que yo estaría
pesando, por ejemplo, midiendo en volumen o en masa. También puedo partir de masa para obtener volumen. Imagínense que este fuera gas. En realidad esto es sólido. O que tengo dos gases que estarían interaccionando, como por ejemplo en el caso de la formación del agua. Parto del gas hidrógeno, parto del gas oxígeno y obtengo agua que puede estar en estado gaseoso también, pero generalmente se transforma este proceso en estado líquido. Entonces, vamos a ver primeramente cómo establecer estas relaciones de masa en masa. ¿Sale? ¿Me escuchan? ¿Sí se alcanza a entender? Sí. Ok. En esta primera aplicación, la cantidad de sustancia que se conoce y la que se busca están en unidades de masa. ¿Sale? Generalmente las unidades de masa que se utilizan para las reacciones químicas es en gramos. Puedes tener también kilogramos, pero es más fácil hacerlo en gramos porque necesitas obtener los pesos moleculares y los pesos moleculares están en gramos por mol. Entonces, es más sencillo así, que si lo haces en kilogramos también se puede, o sea, simplemente son unidades de medición de masa, pero partimos igual de la cantidad de masa. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Están anotando algo de aquí? Ok, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, ¿qué masa de dióxido de carbono se produce en la combustión completa de 100 gramos de pentano? Esta es la molécula de pentano. El pentano es un gas derivado de los hidrocarburos del petróleo, es un hidrocarburo derivado del petróleo. Ustedes saben que, o si no han escuchado, pero el petróleo puro, el que se extrae en las torres petroleras, es como un fluido muy viscoso, oscuro, que es una mezcla de múltiples componentes, múltiples moléculas. Esa mezcla se le da un tratamiento, se le da una purificación y luego lleva a un proceso de separación, en el cual, en ese proceso de separación, separas todas las moléculas presentes en esa mezcla. Cada molécula tiene unas ciertas características, como sabemos, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, etc. Cada una de esas propiedades hace que pueda ser más o menos energético al momento de quemarse. Por eso, por ejemplo, la gasolina tiene un poder calorífico, su poder energético al momento de llevarlo a la quema es menor que, por ejemplo, en el caso del diésel. Por esas propiedades, también su índice de octanos, es decir, la cantidad de moléculas de carbono que están presentes. Carbono e hidrógeno, etc. Entonces, esta molécula, lo que nos está diciendo el problema es, esto lo vas a llevar a combustión, ¿vale? El pentano te está diciendo qué masa de dióxido de carbono se produce en la combustión completa de 100 gramos de pentano. Es decir, tú partes, imagínense que no tenemos la reacción, bueno, aquí la podemos ver, pero imagínense que no la conocemos, te está diciendo que tienes pentano, entonces tendríamos, es una molécula orgánica, sea 5H12, H12. En cualquier reacción de combustión, esto apréndanselo, memorícenlo si quieren, o recuérdenlo, traten de recordarlo. Cualquier reacción de combustión de alguna molécula orgánica, ya sea cualquier sustancia que contenga carbono, hidrógeno y otros componentes, ya sea madera, carbón,
mineral, carbón vegetal, papel, cartón, gases, metano, etano, pentano, gas LP, lo que sea una molécula orgánica. Al momento de llevar a cabo la combustión, requiere oxígeno. El oxígeno, sabemos que al momento de llevar a cabo esta reacción, debe ser oxígeno molecular. Eso lo sabemos, y si no se acuerdan, lo vimos en los números de oxidación y también en las características de los elementos representativos, y así en varias partes lo vimos en la unidad anterior. El oxígeno debe estar en forma, su forma en la que está en forma libre, digámoslo así, el que está presente en el aire, es en forma molecular. Este está en forma gaseosa, ¿sale? Necesitas oxígeno para que se lleve a cabo la combustión. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes llevan a cabo o hacen una carne asada y quieren encender el carbón? ¿Qué tenemos que hacer para que encienda? Alcohol o gasolina. Ajá, le pones un líquido que te ayude a la combustión. No. ¿Pero qué tienes que hacer además? No prende solo, ¿verdad? No, pues darle una chispa. Una chispa, ¿y qué más? Si Soplarle, lo tapas, echarle aire. le tienes que echar aire, ¿verdad? Si lo tapas, se ahoga ajá, se ahoga la combustión. Entonces necesita aire. Necesita aire porque precisamente en el aire tenemos oxígeno. Tenemos cierto porcentaje de oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, no hay combustión. ¿Sí? Necesita la chispa, sí necesita un empujoncito, pero aunque tengas la chispa, si lo tapas, imagínense, prendan una vela, no sé si han visto algo así en internet o lo pueden ustedes hacer, prendan una vela y tápenla con un frasco. Se va a apagar eventualmente. ¿Por qué? Porque se consume el oxígeno que había adentro. Entonces, si no hay oxígeno, no hay combustión. Porque la combustión es un proceso de oxidación. Entonces, eso recuérdenlo siempre, porque lo van a necesitar en cogeneración, en termodinámica, en muchas otras materias. Van a decir, la quema del carbono te da tanta energía, y eso lo llevas a una turbina y así, y haces tu balance de energía. Pero vas a necesitar oxígeno para llevar a cabo esta quema, esta combustión. Otra cosa importante que debemos recordar es también, ¿qué pasa en las carnes asadas? Tú estás quemando el carbón y ¿qué produces? Humo, calor, fuego. Ajá, sale esa energía, que es la quema, la chispa, calor, la luz, es la radiación de la quema, y sale humo. Ese humo está compuesto, es básicamente CO, monóxido de carbono, y CO2, que es lo principalmente. Principalmente tiene CO2, monóxido, si no se llevó a cabo bien la combustión. Cuando no es una combustión completa se genera CO. Y otros gases que puedan, que sean componentes del mismo carbón o de la madera que estés quemando, lo que sea que estés quemando. Si tiene nitrógeno, si tiene azufre, si tiene cualquier otra cosa, también se van a volatilizar. En las cenizas va a haber porciones de esas sustancias. Pero supongamos que esta es una reacción controlada. Supongamos que no tiene otra cosa. Si se fijan aquí no hay otra cosa, es esta molécula y el oxígeno y nada más. Entonces vas a generar por fuerza siempre, siempre, otra cosa importante que ustedes deben recordar es que vas a generar CO2 y agua. Siempre en las reacciones de oxidación, que son las reacciones de combustión como este tipo, que partes de una molécula orgánica que llevas a combustión en presencia de oxígeno y la combustión se lleva a cabo completa,
es decir, que no le falta oxígeno y que no le falta nada para que se lleve a cabo esa combustión, siempre se va a generar CO2. Eso recuérdenlo siempre, se genera CO2. Puede haber otros gases, pero principalmente CO2 y agua. ¿Sale? Entonces, ese vapor, ese humo que ustedes ven, está contenido de esta molécula, otras tantas que pueden estar en proporciones menores, y agua, cuando estás haciendo una carne asada. Entonces, dicho esto, ya planteamos la ecuación química de manera correcta con lo que conocemos. Yo sé que voy a partir de aquí con 100 gramos. Imagínate, tú vas y pesas tu tanquecito, imagínate tienes tú que tuvieses un tanquecito, lo llenas con 100 gramos de pentano. Luego vas y lo quemas en presencia de oxígeno. ¿Cuánto te va a dar de esta molécula? Esto es lo que estamos buscando. Los gramos, X gramos, esto se refiere, es la incógnita, los gramos de CO2. Ahora, yo no puedo realizar el proceso así nada más si no compruebo si la reacción está balanceada. Entonces, ya tengo mi reacción, ya vi que están escritas las moléculas de manera correcta, ¿sale? Ya vi que sí corresponde con la teoría. Ahora necesito saber si está balanceada. Entonces, yo tendría reactivos y productos. Debo contabilizar. De reactivos yo tengo, que voy a poner de este lado, carbono, hidrógeno y oxígeno. En productos también voy a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. En los reactivos yo tengo 5 carbonos, hidrógenos tengo 12 y oxígenos tengo 2. En el lado de los productos, carbonos, así como está, yo solo tengo 1, hidrógeno tengo 2 y oxígeno tengo estos 2 de aquí y este de acá. Entonces serían 3, ¿verdad? Pues nada más tengo 3. No está balanceada, por lo tanto la tengo que balancear. Aquí ya nos proponen el balanceo cómo estaría ya balanceada. En los casos futuros, en ejemplos que ustedes resuelvan o ejercicios, no se preocupen, probablemente, de hecho les voy a dar la reacción porque ya estaría la reacción lista para que ustedes no me la pongan mal por aquello de que no nos acordemos, no porque no crea que ustedes puedan. Lo que luego a veces se nos olvida ciertas cosas de la teoría que ya vimos. Entonces, imagínense ustedes que no se acuerden que el oxígeno es molecular y me pones un solo oxígeno aquí y pues ya ahí ya valió todo, porque entonces ya no va a coincidir, ya no va a ser correcto los cálculos. Entonces, probablemente en los casos futuros ustedes tendrán la reacción, tendrían que verificar que esté balanceada y si no, pues habría que balancearla. Vamos a tomar esta que ya está balanceada, si se fijan, si checamos nuevamente son carbono 5, hidrógeno 12, oxígeno 2 por 8, 16, y del otro lado tengo carbono 5, hidrógeno 2 por 6, 12, y oxígeno tendría 2 por 5, 10, más 6, 16. Está balanceada. Entonces, ya teniendo yo la reacción balanceada, ahora procedo a la siguiente parte, al establecimiento. Hasta aquí todavía no hacemos ningún cálculo estequiométrico, ¿sale? Hasta aquí simplemente tenemos la reacción, tenemos los datos y nos falta saber, nos están preguntando cuánto de esto voy a obtener. Esa es la pregunta. ¿Cuánto CO2 voy a obtener en gramos cuando quemo esta cantidad de pentano? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante saber cuántos gramos vas a obtener de CO2? Bueno, ustedes saben que uno de los principales componentes del cambio climático es
las cantidades de CO2 que se emiten al ambiente. Entonces, en un balance de, imagínense a nivel industrial, si te dicen, a ver, tienes que reducir tus emisiones, entonces primero tienes que saber cuánto estás produciendo de todas las interacciones o reacciones químicas que llevas a cabo en tu proceso. Entonces, cuantificas, sabes después cuánto CO2 estás generando y entonces a partir de ahí puedes hacer la reducción. O partes de lo que quieres hacer, dices, yo quiero obtener, no sé, lo que sea, un proceso de generación de energía térmica, en una termoeléctrica, por ejemplo, quieres generar energía a partir de la quema del carbón, entonces tienes que buscar un carbón que sea de la mejor calidad para que al momento del proceso de quemarlo, de llevar a cabo la combustión, pues tengas la menor generación de CO2 y de otros gases que son nocivos. Para eso nos sirven estos balances. De hecho, aquí ya lo estuve viendo con el otro grupo. Lo vamos a llevar a cabo desde cero. ¿Les parece? Vamos a realizar nuevamente. Entonces, de esta parte de acá, ¿estaban anotando algo? ¿No? ¿Puedo continuar? Sí, estábamos anotando. Ok. Si gustan, terminen de anotar aquí y ya me dicen. ¿O querían la otra parte del balanceo? Esta es la primera ecuación, que de hecho la planteamos acá arriba, y esta ya es balanceada. ¿Listos? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Solo vamos a hacer una corrección, maestro, un segundo. Ok.
¿Listo? Ok. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ya tenemos la ecuación balanceada, ¿sí? Que es esta. Vamos a establecer la relación masa-masa. Es decir, a partir de esta masa, ¿cuánta masa voy a obtener de el CO2? Yo parto de 100 gramos de pentanol. Está mal escrito, es pentano. No es pentanol. Este es un gas y el pentanol es un alcohol. No es lo mismo. Entonces yo parto de 100 gramos de pentano y queremos saber, o lo que nos está preguntando es los gramos de dióxido de carbono que estaría generando. Vamos a calcular la masa molecular de los compuestos que intervienen. Aquí, para el primer caso, yo tendría el peso fórmula completo de el pentano. C5H12. Entonces, si se fijan, yo aquí solamente tengo un mol. ¿Sí? Por eso lo representamos nada más con los gramos, porque aquí, por ejemplo, si recuerdan de las clases anteriores, teníamos un mol de este y este tengo 8 moles de este y tengo 5 moles de este. ¿Sale? El coeficiente representa las cantidades molares de la sustancia en particular. Aquí tendría 6 moles. Entonces, aquí, para obtener la masa inicial o la masa por mol de sustancia, el peso formular por mol de sustancia, yo tendría un mol, ¿sí? De C5, que son 5 veces 12. Voy a poner un poco más extendido hacia acá porque no me va a caber. Entonces, el peso formular o el peso o la masa sería un mol de 5, porque son 5 átomos de carbono, que serían 12 gramos por mol, el peso de cada uno de esos carbonos, más 12, que estaría multiplicándose por 1.008 gramos por mol. Al realizar yo este procedimiento, yo tengo que este mol va a estar multiplicando todos los mol de adentro, entonces te va a quedar únicamente gramos. Este mol multiplica acá, ¿sale? Porque sumaríamos lo interior y nos quedaría únicamente lo que se está multiplicando. Si yo realizo la multiplicación y la suma de las cantidades, me tiene que dar lo que nos proponen ahí. Sería 5 por 12 más 12 por 1.008. Nos quedaría 72.1. Bueno, en mi caso a mí me da 72.1. Entonces, tendría 72.1 gramos. Gramos porque ya lo multiplicamos por los moles. Ahora, yo puedo establecer esta relación aquí también, pero realmente no me la están preguntando. No me están preguntando cuántos gramos de oxígeno se requieren para que reaccionen. También te lo pueden preguntar, pero en ese caso sería gramos de oxígeno que se requerirían para que reaccionara con el pentano y se pueda producir el CO2. También podemos establecer esa relación, pero en este momento no las está preguntando. Entonces, ahora voy a obtener el peso fórmula del CO2, los gramos de CO2. Aquí en realidad lo que estamos obteniendo es masa de CO2. Entonces yo tengo, si se fijan, 5 moles de CO2 que van a estar multiplicando a los 12 gramos por mol, gramos por mol de carbono,
más lo que hay de oxígeno, que sería 2, que son 2 átomos, por los 16 que pesa cada átomo, gramos por mol. Entonces, mol, 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 y nos quedarían los gramos. Entonces, la masa en realidad sería masa de C5H12. No me cabe. Maestra, ¿el 2 de dónde salió? ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes repetir? Ajá, ¿el 2 de qué es? ¿De dónde salió? Este 2 Ajá. de la ecuación, de la fórmula. ¿De dónde crees que saldría? Ah, es por el subíndice, ¿verdad? Sí, porque hay 2 átomos. Ajá, ok. Ajá, sí es por eso. Tenemos que contar la cantidad que hay de cada elemento que está presente. Si te fijas acá, contamos 5 porque son 5 carbonos por 12. Y acá contamos 12 porque son 12 hidrógenos Ah, ok. por su peso molar. Y se suman. Entonces aquí yo voy a obtener la masa del CO2, que va a ser, me tiene que dar más o menos esto que está aquí, 220. Entonces sería 12 más, sería 32, que son 16 por 2. Luego eso por 5, que son los 5 moles. Efectivamente me dan 220 gramos de CO2, que es lo que estaría estableciendo. Esto, recuerden, esto es en cuanto a las relaciones molares, ¿vale? Todavía nos falta, esto es en cuanto al peso molecular y la relación molar que establece la reacción química. Pero, ¿qué pasa si tú no pesaste 72, tú pesaste 100? Entonces, vamos a establecer esa relación. ¿Cómo se establece? De la siguiente manera. Tú partes de la unidad dada. Si recuerdan, no sé si recuerdan cuando hicimos conversiones de unidades, es más o menos la misma lógica. Aquí estás convirtiendo moles a masa, que es lo que acabamos de ver. Entonces, tú partes de esto, de 100 gramos de pentano. Esta es tu unidad dada. Unidad dada entre la unidad dada también. Lo que conoces de la unidad. Unidad dada. Por la unidad que está aquí arriba, unidad buscada. ¿Sale? Se te tienen que eliminar de lo que partes, los pentanos, y te tiene que dar la cantidad de CO2 que estás buscando. ¿Sí me explico? Tú partes de 100 gramos, pero esos 100 gramos, estequiométricamente, por eso acuérdense de la equivalencia estequiométrica, estequiométricamente reaccionan con, o sea, estequiométricamente serían 72 gramos que estarían reaccionando para producir 220 gramos de CO2. Esta es la relación estequiométrica, que ya lleva involucrados los moles, si se fijan, ya van implícitos aquí. Ya los estamos considerando, solo que lo hicimos en masa. Entonces, haces este cociente y lo multiplicas por los gramos, de los cuales partes. De esta manera, obtendrías que son 305.56 gramos de CO2 que estarías generando. ¿Sí me explico? Nuevamente. Unidad, partes de unidad dada. Es decir, la cantidad conocida. Cantidad conocida. En el paréntesis es la relación estequiométrica. Para obtener lo que estás buscando. Cantidad
buscada. ¿Dudas hasta aquí? ¿Están anotando algo de esto? Ok, cuando estén listos me dicen para continuar. Las anotaciones que están en la esquina superior derecha también las ponemos. ¿Cuáles? ¿Esto que está en rojo? ¿Esto de aquí? ¿De la masa? No, pues eso tú lo decides. Si te queda claro así de dónde salieron estos gramos y estos gramos, pues no hay problema. Pero si no, sí te recomiendo que lo anotes para que sepas de dónde salieron esta cantidad en masa. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva?
Todavía tienes. ¿Listo? Sí, no les escuché bien. No sé, mis compañeros. Sí, ya. ¿Está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No se ve? Ah, sí, ya. Ok. En el siguiente ejemplo vamos a hacer más o menos lo mismo. Déjenme borrar esto para hacerlo desde cero. Ok. ¿Sí se está viendo ya la pantalla? A ver, por ahí tiene alguien su micrófono encendido. Sí, sí. Ok. Vamos a partir ahora de la siguiente ecuación. Nos está diciendo cuántos gramos, o nos está preguntando cuántos gramos de zinc. Ahora vamos a partir a la inversa, es decir, ya no nos está dando la cantidad de reactivo, ahora nos está dando la cantidad de producto, ¿vale? Entonces, nos dice cuántos gramos de zinc, que sería el reactivo, se requieren para producir, aquí el enunciado te lo está diciendo, producto, ¿sale? Para producir 45 gramos de nitrato de zinc, según la siguiente ecuación. Aquí ya te da la ecuación. Entonces, te están preguntando cuánto necesitaríamos de zinc para obtener este producto. De este producto ya te están diciendo cuánto se está obteniendo, que serían 45 gramos. ¿Sale? Serían 45 gramos de nitrato de zinc. Entonces, esta es la reacción química, la ecuación de la cual partimos. Debemos de verificar si está balanceada. Si se fijan, aquí tenemos un solo zinc, de este lado también. Hidrógeno tenemos 1, pero de este lado tenemos 2. Nitrógeno tenemos 1, de este lado tenemos 2, porque este 2 que está aquí, este subíndice que ven aquí, recordemos que está multiplicando a los subíndices de la parte interna, ¿vale? Del paréntesis. Entonces aquí tenemos 1 por 2, tenemos 2 átomos de nitrógeno, tengo 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Entonces aquí solo tengo 1, de este lado tengo 2, oxígenos tengo 3, de este lado tengo 2 por 3, 6, más este, 7, más este otro, 8 oxígenos. Entonces se balancea, aquí ya nos da la ecuación balanceada. Si no está balanceada, pues hay que balancearla, pero aquí ya nos la da también balanceada, el ejemplo. Entonces parto de 4, sería 4 zinc de este lado, 10 hidrógenos del lado de los reactivos y 5 por 2, 10 hidrógenos del lado de los productos. Nitrógeno tendría 10, entonces tengo 2 por 4, 8, y este otro, nitrógeno, serían 10. Entonces tendría, si lo vemos, tengo internamente aquí está multiplicando 2, tendría 2 nitrógenos en la parte interna del paréntesis, pero está multiplicando por 4 veces esa misma molécula, entonces tendría 4 veces esos 2 nitrógenos, entonces serían 8. Y estos dos, 10.
Oxígenos, tengo 10 por 3, 30. Tengo que ver que esté completo. Aquí tendría 3 por 2, 6 por 4. A ver si me están escuchando. 24. Muy bien. Más este. De aquí tengo un 25. Y estos 5 de acá, que está multiplicando el del agua, 30, ¿verdad? Sí. Entonces, sí está balanceada. Si se fijan, ya comprobamos el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es establecer la relación masa-masa. ¿Qué necesito? Estos dos, este y este. Entonces son de los que yo debo obtener el peso formular. Entonces, para el primer caso, necesito, si se fijan, serían 4. Primero voy a establecer. Peso fórmula de el zinc, que serían 4. ¿Por qué? Porque aquí tengo este 4, que son 4 mol. ¿Sale? Aquí, 4 mol. De este lado yo tengo 4 mol también. Es de zinc y de nitrato de zinc, ¿sale? Que son los compuestos de interés. Lo demás, como no nos lo está preguntando, no tenemos que establecer la relación, ¿sale? Entonces sería 4 mol por el peso molecular. Aquí solamente tenemos, si se fijan, no tiene un subíndice, no es molecular. Este sería en estado sólido, es un metal. Entonces puedo ir, para obtener el peso molecular, voy a la tabla periódica. Y busco al zinc. Ya lo vi aquí. Si se fijan, el zinc tiene un peso molar, una masa molar de 65.39. Tomamos ese valor y vamos acá. Ese sería 65. Mol con mol, y solamente te quedaría la masa del zinc. Sería 4 por 65, sería este que nos tiene que dar 260 o aproximadamente, porque si no, entonces algo hicimos mal. Serían 65.39 por 4. A mí me da 261.56. Gramos de zinc. Ahora tengo que obtener, también hacer la misma relación, pero ahora para el nitrato de zinc, ¿sale? Entonces, para el peso formular, lo voy a hacer hasta acá, de nitrato de zinc, primero pongo los 4 moles, que esos están ahí. Sería 4 mol, porque son de la molécula completa, y ahora sí establezco la suma de todo lo que hay ahí en la molécula. Tengo uno solo de zinc, entonces sería, los voy a ir separando por paréntesis.
A ver si me cabe aquí. Entonces, voy a separar todo por paréntesis. 65.39 gramos por mol de zinc, luego más, recuerden que se suman, o sea, tú vas a ir sumando luego con sus cantidades respectivas, ¿vale? Porque recordemos que de algunos puede haber más, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, tienes 2, por este 2 que está aquí de subíndice, entonces tendríamos 2 por la masa del nitrógeno, que voy a ir acá, parece que es 23, o 20, nitrógeno. Ah, no, es 14. El sodio creo que es el 23. Entonces tengo nitrógeno 14. Entonces sería 14, los sumo aquí, por 14 gramos por mol, más, todavía no acabo, porque me falta el oxígeno. Aquí sería 3 oxígenos por 2, entonces tengo que multiplicar 3 por 2 por el peso molar del oxígeno, que sería 16 gramos por mol. Y ahora sí, para la masa, o sea, primero establezco la relación completa del peso fórmula. Luego, para la masa, hay que poner masa. Para la masa tengo que sumar, bueno, multiplicar y sumar todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Vale? Entonces tendría 65.39 más 2 por 14 más 2 por 3 por 16. Y eso multiplicarlo, lo que me da de este paréntesis internamente, multiplicarlo por 4. Luego por 4. Me da 757.56. Aquí probablemente redondearon todo hacia abajo, entonces les da menos. Me da 757.56 gramos. ¿Sale? Si ustedes lo están haciendo, les tiene que dar esa cantidad. ¿Me sale medio feo? Gramos de nitrato de zinc, porque ya tienes aquí el mol multiplicado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sobre cómo obtuvimos esto? ¿Esta masa? Aquí a ellos les da 156 y 260. Nosotros realizando el cálculo nos da 261.56 y 757.56. Ahí debe ser por la cuestión del redondeo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente paso. Yo estoy buscando los gramos que voy a pesar. Imagínate, estás en laboratorio y dices, yo quiero obtener 45 gramos de nitrato de zinc. ¿Cuánto tengo que pesar de zinc? Ir a la balanza y pesarlo para que reaccionen con ácido nítrico y poder obtener estos gramos. Porque a nivel, por ejemplo, industrial, incluso a nivel laboratorio, tú no vas a andar ahí haciendo prueba y error. No vas a andar desperdiciando reactivos.
tú vas y pesas exactamente la cantidad que necesitas. Es como en tu casa, por ejemplo, si tú quieres hacerte un omelette, y tú quieres un omelette no sé, de champiñones o de lo que sea, chorizo, salchicha, lo que sea. Pues no pones 1 kilo de salchicha para ver cuánto te va a salir. Si ves para ti solo, pues tú dices, no, a mí nada más me gusta con 2 y pongo exactamente las 2 salchichas que voy a utilizar para el omelette. Entonces, ¿me permiten un momento? Ok, me disculpa, tuve una llamada. Entonces, nos están preguntando, entonces, como les decía, debes de cuantificar exactamente cuánto vas a medir, vas a pesar, porque no podemos desperdiciar reactivos, ¿sí? Entonces, igual, como en el caso pasado, en este ejercicio, tomas la cantidad, en este caso, la cantidad que estarías buscando. Tú estás buscando esto. Ahora en este caso va a ser la cantidad buscada, pero tú partes de la cantidad dada. Te das, aquí lo hacen de manera extraña, pero sería la cantidad dada, que te dan la cantidad exactamente de reactivo perdón, de producto que vas a obtener, te dan 45 gramos, que es lo que vamos a obtener. Lo voy a poner un poquito más seca porque no va a caber. 45 gramos de nitrato de zinc, que es lo que estaría obteniendo. Igual, entre la cantidad conocida de la misma sustancia. Recordemos que aquí es la relación estequiométrica. Esto lo voy a cerrar hasta que no esté bien. Entonces tendrías 757, que fue el que nosotros calculamos, 757.56 gramos de nitrato de zinc. Esto lo vas a multiplicar. No me cabe bien. Lo vamos a multiplicar por la cantidad que estoy buscando. Recordemos que estamos buscando, vas a obtener el zinc que estás buscando, pero tú ya tienes la relación molar del zinc, que en este caso a nosotros nos dio 261.56 gramos de zinc. Entonces, con este, y te quedan los gramos de zinc. Sería igual a esto, lo voy a poner de este lado. Tiene que dar más o menos lo que está abajo. Y yo creo que va a ser más o menos lo mismo. Entonces tienes 45, 3,757.
y me dan 15.54. ¿Se fijan? Varía por los decimales porque nosotros usamos más decimales aquí. Y serían los gramos de zinc. Entonces, cantidad dada, igual que es la cantidad conocida, multiplicando por la cantidad que estamos buscando. Y eso nos daría los gramos de zinc. Si es en laboratorio, después de esta relación, tú irías y pesarías exactamente 15 gramos, 15.5 gramos más o menos, sería lo que estarías pesando, para poder obtener esos gramos de nitrato de zinc. ¿Dudas hasta aquí? ¿Están anotando algo? ¿O puedo continuar? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Me dicen cuando estén listos, por favor, para continuar con la siguiente diapositiva.
¿Listos? Sí. ¿Puedo continuar con la siguiente diapositiva? Sí. Ok. Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a ver las relaciones masa-mol. En este tipo de relaciones, lo que conoces son gramos, relaciones en masa, en gramos, y la otra está expresado en cantidades molares. Entonces, si vemos el siguiente ejemplo, nos está preguntando los gramos de hidrógeno que se pueden producir, cuántos gramos de hidrógeno podemos producir cuando reaccionan 6 moles de ácido clorhídrico con aluminio. Si no tuviéramos la reacción química, si no la conociéramos, ¿cuáles serían los reactivos? Si se fijan de aquí, de la información que nos da la pregunta, podemos obtener la reacción porque nos está diciendo cuántos gramos de hidrógeno se pueden producir. Eso significa que los gramos de hidrógeno son producto. Cuando reaccionan 6 moles de ácido clorhídrico con aluminio, entonces nos está dando los reactivos, ¿sí? Nos está diciendo que va a haber aluminio y nos está diciendo que es ácido clorhídrico. Y si se fijan, lo tenemos aquí. Aluminio, ácido clorhídrico acuoso, porque recordemos que el ácido clorhídrico puede estar en dos, o esta especie puede ser cloruro de hidrógeno, si ese es en estado puro, si está en solución acuosa, es ácido clorhídrico. Entonces, si recordamos de las funciones químicas, por eso era importante que viéramos detalladamente cada una de ellas, porque aquí vamos a ver que esta es una reacción de desplazamiento, si se fijan, que esta incluso está ahí por ahí en los ejemplos de las clases anteriores, de la unidad anterior. Se rompe aquí, rompes de este lado, entonces va a haber ese desplazamiento, incluso esa reacción, ahí está, la vimos. Entonces, el hidrógeno se va a generar con forma de hidrógeno gaseoso y vas a formar cloruro de aluminio. Sabemos también que el cloruro de aluminio no puede ser solamente aluminio y cloro. ¿Por qué? Porque este requiere, si se fijan, en el estado de oxidación, cuando lo analizamos en otra anterior, en el tema anterior, igual en la unidad 4, decíamos que, por ejemplo, el cloro necesita un electrón para completar su octeto. Entonces, el aluminio va a ceder 3 electrones. Entonces, por lo tanto, requieres 3 cloros para completar el octeto de esas dos especies, del oxígeno, perdón, del cloro y del aluminio. Por eso es que está de esta manera. Eso es por lo que ya conocemos, ¿sale? Entonces, ya tengo la reacción. Tengo que revisar que esté balanceada. Si se fijan aquí, pues no lo está, porque tengo un aluminio, un hidrógeno. Acá tengo 2 hidrógenos, tengo un cloro y tengo 3 cloros. Entonces, por lo tanto, hay que balancearla. Entonces, para balancearla, yo necesito, sería aluminio, 3 moléculas. Aquí tengo 3 mol de ácido clorhídrico. Tengo cloruro de aluminio, que este está bien, y aquí sería 1,5 moléculas, sería 1,5 mol de hidrógeno. Esta forma es un poco común, realmente ustedes como la encontrarían más comúnmente, sería como 6, por ejemplo aquí. Aquí tendrías que poner el doble en todos los casos. Pero digamos que esto es más sencillo. ¿Sale? Entonces, parto de esta reacción balanceada, como está aquí,
y tendría que realizar el procedimiento como lo hemos hecho anteriormente.